Vamos a buscar la palabra de Dios, es el libro Isaías, capítulo 1, versículo 18 al 20. Leamos en una sola voz todos juntos. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanco lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Voy a dar con el título de Obedezcamos y disfrutando. Obedezcamos disfrutando. Nosotros desde el viernes pasado hasta el viernes pasado vimos el libro Cantares y desde hoy vamos a mirar el libro Isaías. Si nosotros diferenciamos el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Deuteronomio, decimos los Pentateuco de Moisés y también decimos de Josué, de la historia, y después de Job hasta, y también decimos las epístolas. Lo diferenciamos en tres partes y estas epístolas se dividen en menor y mayor epístolas, y la razón es porque depende del contenido, es mayor y menor, lo diferencian. Cuando decimos profeta mayor, decimos de los contenidos que ha escrito hasta Oseas y a Malaquías. A esto le decimos los 12 libros menor epístolas. Por eso el Nuevo Testamento también decimos 4: Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Decimos 4 evangelios. Y en Hechos decimos el libro de la historia. Y también epístolas, y también es la profecía, es Apocalipsis. Y como esto la Biblia está separado en diferentes libros. Y Isaías como libro es la profecía que ha escrito Isaías. Como Isaías, a través del rey Oseas, Jodam, Ahaz, Hizquía, hizo el ministerio durante 50 años. El libro Isaías, el total está escrito en 66 capítulos. Porque ustedes vean, el Nuevo Antiguo Testamento son 66 libros. Pero sorpresivamente el libro reprimido sería Isaías 66 de toda la Biblia. Por eso, y hablan de, igual que Antiguo y el Nuevo Testamento, y del capítulo 40 hasta 60 de Isaías, y está hablando de la salvación de Mesías. Por eso, ¿cuál es el significado del nombre Isaías? Que Jehová es Salvador. Por eso el libro de Isaías, para el cumplimiento de Génesis 3:15, que vino para el cumplimiento, es la profecía de Jesucristo. Y está conteniendo este contenido. Por eso el libro de Isaías le dice el quinto evangelio. Y también le dice el evangelio de Isaías. Jesús también personalmente el contenido de Isaías lo utilizó mucho haciendo su ministerio en la vida. Y si vemos en el Nuevo Testamento, junto con el Salmos, utiliza muchos el libro Isaías. Hizo un papel muy importante el contenido que está hablando en Isaías. Un teólogo, el contenido, solamente con el contenido de Isaías podemos ordenó todo el trabajo, el ministerio de Jesús en la tierra. Isaías que va a decir Emmanuel y en Esaú
Y hasta 66 capítulos de Isaías del contenido. Hay muchos contenidos que está profetizando a Jesús y la Mesías. Y al tener el contenido es mucho, no puedo decir todo, pero como esto el libro de Isaías es como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es parecido a esos 4 evangelios, es el 5.º evangelio, tiene ese valor. Nosotros también, para entender el libro de Isaías en ese momento, tenemos que ver la época de ese momento. Isaías, cuando estaba trabajando en ese momento, Israel estaba dividido en el norte y sur, como nuestro país. Es un país, pero estaba separado norte y sur. Y el sur decía Judá y en el norte decía Israel. Isaías en ese momento estaba en Jerusalén, centro de Jerusalén, trabajó su ministerio en el sur. Y si vemos en la historia, en ese momento en el sur estaba Asiria, y que es un país muy fuerte, pero Israel estaba metido en el medio de los países fuertes y desarrollados y no sabía cuándo lo van a atacar a Israel. Y estaban en este estado tan inquietos. Ejemplo, Judá del norte, había muchas peleas. Y entonces Isaías, cuando hizo su ministerio, Isaías 4 veces se cambió de rey en un país tan pequeño, porque había países fuertes, potenciales, y porque se peleaban entre ellos. Había los políticos que ocupaban guardar sus bolsillos. El orden social era muy complicado, era muy inquieto. En una palabra, estaba en un estado muy peligro. Y Isaías hizo el papel de profetas. Israel, quien es el pueblo elegido de Dios, ¿por qué vivieron así? ¿Por qué sucedió estas cosas? ¿Cuál es el camino para salir aquí? Continuamente Isaías hacia los judíos estaba profetizando. Uno de los núcleos, ¿cuál es? Es el título de la palabra de hoy. Que nosotros obedezcamos disfrutando. En la vida de obedecer y disfrutar la palabra de Dios hay toda la respuesta de la vida. Está hablando esto Isaías al pueblo de Israel. No es a propósito con la fuerza seguir la palabra de Dios, sino con alegría. Tenemos que vivir una vida de obediencia. Todos los creyentes de la iglesia Yeón, desde hoy, a través del libro de Isaías, viviendo una vida que Dios quiere y que necesita, y quiero que sean todo hombre de Dios que ensancha el sitio de la tienda. Punto 1 es la vida que nosotros debemos tirar. Es el Isaías capítulo 1:1. Visión de Isaías hizo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías está transmitiendo la profecía a través de Dios. Esto quiere decir Hayón, quiere decir visión, imágenes. Por eso el trabajo de profeta del Antiguo Testamento es transmitir la visión y la profecía que ha dicho Dios a los pueblos de Israel. Esto fue la misión, dar advertencia, especialmente transmitiendo la palabra de Dios al pueblo que está en sufrimientos, dar la esperanza, y a las personas que viven con la fe de dar consuelo y felicitar. Esto era principal ministerio de Isaías. El punto 2, el versículo 2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se
rebelaron contra mí, y el buey conoce a su dueño, y el asno pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir a los santos de Israel, se volvieron atrás. Isaías con Dios, a la relación de Judas, está hablando que son relación de hermanos. Si vemos el versículo 5, dice, ¿por qué queréis ser castigado aún? Todavía os rebelaréis. ¿Cuántas veces quieren ser más castigados? La palabra castigados en hebreo quiere decir Sara. Es irse de la verdad, desviarse de la verdad. Pero en el capítulo está diciendo, el significado es dar vuelta, traicionando a Jehová, darse vuelta a su espalda, traicionando a Jehová, a Dios. Ni siquiera un animal conoce al dueño y sigue la palabra del dueño, pero siendo el Hijo de Dios, quien fueron elegidos del pueblo de Dios, no entendieron el amor de Dios. Y ese amor de Dios son entre padre y mujer, padre y hijo. No entendieron, y hasta este momento, delante de Dios, están viviendo una vida pervertidos, depravados. No escuchan la palabra de Dios. No viven en la palabra de Dios. Viven en su codicia, en su experiencia, con su sabiduría, con sus pensamientos. Ellos hasta este momento alejaron de Dios, que lo crió con el amor, y ellos están adorando a otro Dios. Es lo que más Dios no le gusta. En el 10 mandamientos dice que no alabéis a otros dioses. Esto es lo que Dios lo más odia. Y entonces viven ellos, el pueblo de Israel, depravado. Y entonces, mirando el punto de vista de Dios, es algo es muy preocupante. No entienden el pueblo de Israel. Continuamente, repetitivamente están siendo pecadores. Está expresando esto. Continuamente ellos están haciendo su maldad para ser castigados. En verdad, si no existiera la gracia de Dios, como Sodoma y Gomorra, tenía que ser destruido, es el pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo? Y él le está dando cómo debemos hacer, es el versículo 9. Y si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño con Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En una palabra, Isaías está dando juicio con el Sodoma y Gomorra. Sodoma, Gomorra, escuchen en la palabra de Dios. Lo importante espiritualmente es, tenemos que ser sensibles en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Porque tenemos que escuchar la palabra para vivir. Tenemos que escuchar la palabra para tener el crecimiento. Realmente, la característica de la persona, cuando le va un poco mejor, cuando le va bien su trabajo, cuando tiene un poco de riqueza, son insensibles de escuchar la palabra de Dios. Qué raro, ¿no? No tiene sentimiento, aunque escuche la palabra. La profeta Isaías, el tiempo cuando empezó su ministerio estaba el rey Oseas, y judío, el Israel, sur Israel, estaba con la riqueza y esta bendición. Ellos no entendieron que lo había dado Dios. Ellos pensaron que ellos eran grandiosos, que ellos por trabajar bien, porque tener la sabiduría, estaban confundidos. ¿Cómo eran? La ignorancia de ellos eran
No escuchaban a otras personas. No escuchaban la palabra del siervo de Dios. No escucha. ¿Cómo podemos saber esta verdad? Si vemos en el capítulo 10, en lo que Dios más quiere, entregar el culto, alabar a Dios, no lo hicieron. No alabaron el culto, la oración. No es que no lo hicieron el culto, la oración, sino no hicieron el culto, la oración y la alabanza que Dios quería. Porque ellos tenían la riqueza, tenían todas las riquezas para hacer sacrificio con sus bienes, pero esto no es lo que Dios le hacemos alegrar. Dios dijo que no traiga más, no haga más sacrificio, ya no traigan el sacrificio en vanos delante de mí. Y entonces el pueblo de Israel, desde su antepasado, hacen el sacrificio a Dios. ¿Por qué Dios le dijo que no haga el sacrificio? Es el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy en holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demandan esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En una palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? El pueblo de Judá ya estaba formalizados, ya estaban de costumbre de una fe de nacimientos. Era hacer las cosas, era algo obvio. Ya estaban muy en sistema formal. Con la boca buscaban a Dios, pero en su corazón no existía Dios. Todo era mentiras. Una vida de fe, cuando se hace formal, ¿qué sucede? Se hace como Europa en este momento. Europa está en religión formal. Por eso Europa le dicen creyente de 4 ruedas. ¿Qué quiere decir? Vienen para ser bautizados de infantil. Vienen con el carro de 4 ruedas y son bautizados. Y para hacer casarse, vienen con el carro de 4 ruedas y vienen para hacer la boda. Y cuando hacen el funeral, vienen con el 4 ruedas de carro de funeral y hacen el funeral. En Japón también hay una iglesia que hace solamente la boda. No existe cultos. Una iglesia que hace solamente la boda. Europa también es así. La iglesia donde hace la boda nada más. Se está cambiándose como una cultura cristiana. Al hacer 2000 años atrás quedaron como cultura. Ustedes cuando van al viaje de Europa van a ver la iglesia, las iglesias católicas, grandes iglesias, y mirar esas iglesias. No hay otras cosas para ver. No tiene el contenido piadoso, sino tiene la forma piadosa. Es muy preocupante. Los islámicos ya lo ocuparon. Todos esos. Y las iglesias no hay fuerza para dar vuelta a estas religiones islámicos. Nosotros, para vivir una vida espiritual, hay una cosa muy importante. ¿Cuál es? Es el 1 Corintios 10:31. Dice, si pues comeréis o beberéis o haceréis otra cosa, hacerlo toda para la gloria de Dios. Por eso nosotros dormir, comer, estudiar, trabajar, hacer negocios, todas las cosas que vestir, todas las cosas es para la gloria de Dios.
todas las cosas para la gloria de Dios. Esto es una vida de fe bíblica. Al desviarnos de la Biblia, nosotros nos sale nuestro orgullo y vivimos una vida insensible espiritual. Aunque alabemos el himno a través de alabanza, tiene que revivir, tiene que salir lágrimas, tiene que palpitar su corazón al escuchar y a la alabanza. Pero algún momento, aunque escuchen una alabanza muy buena, no tiene sentimientos. Ya ha secado sus lágrimas. Hay muchos tiempos que ya han secado lágrimas en sus ojos. No tiene sentimientos, insensibles. Y siempre dice, parece que repite todo el tiempo la palabra, la alabanza. Quiero que ustedes sean todos los días nuevos, como si fuese a alabar primera vez la alabanza, como si haya escuchado primera vez la predicación, como haya entregado primera vez el culto. Al ser insensible espiritual, ya están muertos. Es como leprosos. Por eso había un anciano, una iglesia, la preocupación era nuestra equivocación de la iglesia, de otra iglesia, dice que esa iglesia no tiene sentimientos. Los leprosos, aunque se le corte un dedo, no se sienten. Esa iglesia llevan los leprosos para encender en invierno la leña y no se siente. Esto es el preocupante de que no tengamos sentimiento. Como esto, ustedes si pierden el sentimiento espiritualmente, es el leproso espiritual. Tienen que curarse. Por eso con el corazón de desesperación, como si hubiera creyendo primera vez a Dios, como primera vez que nosotros escuchemos la alabanza y escuchamos el mensaje. Así tenemos que estar muy necesarios, desesperados de escuchar espiritualmente. Si se hace insensible espiritual, no quiere escuchar la palabra, no quiere venir a la iglesia. Cuando tiene tiempo viene, cuando no quiere venir no viene. Es insensible espiritual. Todos los creyentes de la iglesia de Jehová, quiero que estén siempre despiertos espiritualmente y quiero que todos sean exitosos del culto. Este culto de entregar con la verdad y con el espíritu, quiero que verifiquen este tesoro. Cada vez que entregamos el culto, con la actitud de voy a ir a cavar el tesoro. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes sean así. Punto 2 es la bendición que están disfrutando a través de obedecer la palabra. Es el versículo 18. Dice así, venid, luego dice Jehová, y estamos en cuantas si vuestros pecados fuesen, la gracia como la nieve serán, emblanquecidos si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas. Si quisierais y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Está diciendo que vengan de vuelta hacia mí. Ustedes cuando vienen a la iglesia, quiero que ustedes sienten la presencia de Dios. Dios me está llamando para que decirme la palabra a mí, con el corazón agradecimientos. Están viniendo muchos creyentes desde lejos a escuchar la palabra de Dios. Entonces Dios no le va a dar la gracia. Si yo fuese Dios, por la emoción yo le daría la gracia. No es el mismo culto, por favor.
el culto con la verdad. Aunque alabemos con la verdad, con todo el corazón. Una persona, cuando reciben, cuando invitan a una persona, no hay que hacer formalmente, sino con la verdad. Tienen que invitar con el corazón. Aunque regalemos un regalo con el corazón, con el agradecimiento, tenemos que dar. Si tiene otra motivación, no sirve para nada. Esto es lo que está diciendo el Señor, que vengan delante de Dios con la verdad, con el espíritu, con el corazón. Toda la solución de todo el problema se desaparece cuando venimos delante de Dios. Tenemos problemas, pero cuando venimos delante de Dios se termina todo lo que tiene el yugo. Vengan a mí, yo os haré descansar. Vengan a mí, vengan a mí. Al salir delante de la cruz de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, si dejamos todo, se soluciona el problema. Se soluciona totalmente. No hay ningún problema que no se haya resuelto. No tiene que estar preocupado sin poder dormir toda la noche. No hay esta razón. Este domingo yo le voy a dar la respuesta correcta. No hay razón por qué estar dando vueltas y en preocupación. Dice, vengan. Y dice que hablemos, vengan. Nosotros estemos en cuenta. Venid luego. Dios no juzgó personalmente al pecado del judío, sino le está dando oportunidad para tener arrepentimientos, para que ustedes entiendan que está mal, que vengan, porque te voy a dar la oportunidad para arrepentirse. Como esto, Dios nos espera, no da la oportunidad. Pero si ustedes no se dan vueltas, no nos hace esconderlo y nos da última oportunidad. Y si regresa, por lo menos en ese momento, ese alma vive. Dice, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como los nieves serán emblanqueados, si fuesen rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Aunque tengan grandes pecados, a las personas que arrepienten, Señor Padre, a esas personas que arrepienten, Dios Padre nos da la misericordia. Nos da la misericordia. ¿Qué es esto? Esto es el Evangelio. La iglesia tiene que ser Evangelio. Quiero que ustedes sean naturalizados para el Evangelio, aunque hayan equivocado. Aprendan la misericordia de Dios y nosotros también tenemos que dar la misericordia. Porque lo quieren devolver, porque denuncian, porque hacen lo posible para deshacer a otro y dicen la maldición, porque insultan tantos. Quiero que ustedes den la misericordia. 7 veces tengo que perdonar. O sea, 490 veces tengo que perdonar. Esto es el Evangelio. Amén. Naturaleza del Evangelio. Él hace todas las cosas, pero otra persona dice y dicen todas las cosas. Hablan mal. Dios, viendo esto, entonces, ¿cómo va a hacer deshacer a esa persona? Están tapando todo el Evangelio y tiran cizañas para que no reciba la bendición. Y después, ¿qué dice Señor? Tienen que arrepentirse. ¿Y cuál es la tercera? Nosotros tenemos que obedezcamos disfrutando. Que nosotros dice que si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, con el corazón de venir. Tenemos que saber verdaderamente el corazón de Dios. Si vemos en Jeremías 29:11,
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dios nos da la paz, no tiene la maldición. No es así Dios. Tenemos que conocer verdaderamente a Dios. Por eso la alabanza que dice que conoce verdaderamente a Dios, dice que es el Dios bueno. Ese himno es el Dios bueno. Siempre nos da la paz, no es la maldición. Nos da la esperanza y paz. En verdad nosotros, si sabemos por lo menos un poquito el corazón de Dios, no nos desviamos del Evangelio. No vivimos con la maldad, sino delante de Dios vivimos una vida de estar obedeciendo y disfrutando. A pesar de todo, Dios me bendice, me ama, me utiliza. Dios, gracias. Y yo, como fui perdonado de Dios, ¿cómo no puedo perdonar a alguien? Tenemos que obedecer y disfrutar. Tenemos esa vida, vamos a tener. No es a la fuerza, sino con el corazón de alegría. Obedecemos la palabra de Dios a esa persona a que dice que vamos a comer todas las cosas de la tierra. Es la bendición de Dios, que vivimos una vida abundante. Esta palabra es la palabra de Mateo 6:33. Dice así: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es la misma palabra, volviendo a hablar. Tenemos que saber la prioridad espiritual. Una vida de tener prioridad espiritual. En la palabra de Dios a las personas, esas vidas que tienen, obedecen y disfrutan de la palabra de Dios. A esa persona Dios se ocupa Dios. Y cuando Dios nos ocupa, ya se termina. Todas las cosas, Dios ya nos ocupa de esto. Amén. Por eso nosotros tenemos que orar para que nosotros permanezcamos bien delante de Dios. Tener la conciencia de Dios 24 horas. No una vida de pensar que no existe Dios, sino siempre pensar en Dios. Si vemos en Deuteronomio, dice, si nosotros obedecemos la palabra de Dios y vamos a ser sobresalientes de todas las naciones. Yo te voy a utilizar. Yo cuando fui a Pakistán, de tantas personas estaban reunidos y yo paré y yo dije, tuve emoción porque Dios me estableció aquí. Y en República Dominicana también, cuando va a reunir 10,000 personas, delante de todas las naciones yo te exaltaré si obedecemos la palabra. 237, la cumbre de sanidad. Yo te voy a utilizar hasta el versículo 14, que está diciendo la bendición sorprendente cuando vivimos obedeciendo la palabra de Dios. En diferentes formas está saliendo toda la bendición. Cuando regresen a casa, silenciosamente lean otra vez el libro de Isaías, capítulo 1. Dios piensa tan importante la obediencia de la palabra de Dios. Si obedecemos, es el nombre de Kim Sun-jong, el anciano. ¿Por qué el nombre de Sun-jong, obediente? No es su nombre verdadero, pero y para vivir una vida de obediencia, y cambió su nombre por obediencia.
Si no tiene, no, las personas que no pueden obedecer, cambien su nombre como Sunjong, obediente. Ah, ¿por qué yo no puedo obedecerme? Yo también, Señor, para que yo pueda vivir una vida obediente, cámbiame mi nombre. Por eso la Biblia dice, si obedecemos, tenemos la bendición. Enfatiza continuamente esto. En la palabra de Dios, no solo obedecer, sino obedecer disfrutando. Entonces está hablando, nos está dando el sabor al vivir así. ¿Qué sabor vamos a tener? Todos los creyentes de la iglesia Yeon, quiero que ustedes puedan obedecer y disfrutar la palabra de Dios y que puedan vivir una vida de experimentar que Dios nos ocupa completamente. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. El psicólogo, el filósofo dijo que no tenemos que estar permanecidos en el pecado. Muchos hombres pueden caerse en el pecado y pueden pecar, pero no como el pueblo de Israel, repetitivamente cometer el mismo pecado. Esto es ser engañado por Satanás. Y entonces el pueblo de Israel, ¿cuál es el error decisivo? Es que ellos tenían conciencia que eran superior que otras personas. Porque ustedes no pueden ser utilizados delante de Dios. Porque tiene toda la experiencia y no lo utiliza Dios. ¿Por qué? Su norma es muy grande. Sus pensamientos, su experiencia, su inteligencia, todo yo. Es totalmente Génesis 3. Están atrapados totalmente. Por eso las personas que son utilizadas para la obra de Dios, no hay una persona que son muy grandiosos. ¿Por qué? No existe ellos, sino por eso Dios lo utiliza. Dios, háganos salir de nuestro pensamiento, de mi experiencia, mi orgullo. Háganos salir totalmente. Como esto, si nos caemos en mis normas, entonces somos el país de dependencia y esclavo y vivimos una vida perdida totalmente. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, el engaño de Satanás que nos engaña, que no seamos engañados. Para no ser engañados, quiero que obedezcamos la palabra de Dios. Absoluta obediencia. No hagan preguntas. En la palabra, ¿qué hay preguntas? ¿Qué hay dudas? Tenemos que obedecer y disfrutar. Volviendo a hablar, quiero que ustedes enraícen en la palabra del púlpito. En la palabra de Dios, ¿qué hay preguntas? Si es la palabra de Dios, tienen que orar para que podamos buscar las respuestas en la palabra del púlpito. Tiene que naturalizar en las vidas de tres hoy. Por eso quiero que puedan experimentar 24 horas y mis situaciones, podamos recibir la bendición de 25 y dejar obra maestra eterna. Todos los creyentes le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar con la palabra que recibimos. Háganos en la naturaleza de obedecer y disfrutar de la palabra. Háganos salir de la vida de yo. Y también oramos por los creyentes que están teniendo problemas de enfermedad y también que están teniendo problemas espiritual y mental. Y vamos a decir, Señor, y oremos juntos. 예배를 통하여 하나님의 말씀에 즐겨 순종하는 하나님의 사람들이 되게 도와주옵소서. 주님께서 오라고 말씀하십니다. 나와 변론하자고 말씀하십니다. 이 말씀을 즐겨 순종하면 내가 이런 축복을 주겠다 약속했습니다. 영계 모든 성도들 예배에 참
합리화는 의미 없는 형식적인 종교 생활이 아니라 말씀을 통해서 해답을 찾고 경신개혁 변화되는 놀라운 역사가 예배 때마다 일어나게 하여 주옵소서.